Hola amigos activos, seguimos avanzando con el tema de los mapas cerebrales y te quería hablar de un ejemplo súper interesante, y es que hubo un neurocientífico en Estados Unidos, Merzenich, creo que lo pronunciaba bien, que él se dedicaba a investigar con monos, y una de las cosas que hizo fue vendarle, coserle 2 deditos al mono. Pobre mono, dirías, sí, claro, pero todas estas cosas son necesarias para que la ciencia avance y saber qué ocurre. Entonces, él tenía la capacidad, a través de estas máquinas de resonancia magnética funcional, de saber qué zonas del cerebro estaban diferenciadas. Y previamente a vendarle o a coserle los deditos, él se dio cuenta de que los mapas sensitivos y los mapas motores del mono estaban bien diferenciados, y había una zona donde tú podías estimular el mono, le hacías una caricia en ese dedo y se encendía ese dedo, y se lo hacías al otro y se encendía el otro dedo. Eran como 2 luces diferentes. Después de solamente unas cuantas horas y un día, al cabo del día, cuando tenía estos 2 deditos juntos, cuando acariciaba solo un dedito, se encendían las 2 bombillas a la vez, porque esas 2 bombillas se estaban fusionando en el cerebro. Por lo tanto, el fenómeno de neurodiferenciación y la precisión neural había disminuido al inmovilizar esos 2 segmentos, esas 2 articulaciones. Y eso es lo que ocurre cada vez que tú tienes un esguince o tienes una lesión o una luxación y deciden inmovilizarte. Por cierto, en cierta parte pueden estar tomando una decisión adecuada, pero por otro lado tus mapas se están volviendo borrosos, por lo cual luego habrá que reentrenarlos para que tengas una buena precisión neural. Y esa precisión va relacionada con la predicción y la capacidad de generar movimientos que te permitan encontrarte seguro. Y eso es clave. Cuando yo hablo de predicción de movimiento, lo que quiero realmente es que mi paciente, cada vez que se levante de la silla, si le duele la espalda porque tiene lumbago, cada vez que se incorpora y dice, ay, aquí me pincha, que tenga mayor opción y mayor recurso y reclutar diferentes fibras, de tal modo que pueda hacerlo de 20.000 maneras diferentes. Porque yo soy de los que piensa de que no existe una postura adecuada, no existe un movimiento ejecutado únicamente bien y no existe el ejercicio perfecto, sino lo que tenemos que tratar es de que nuestra persona, nuestro alumno, nuestro paciente, nuestro deportista tenga la mayor capacidad de recursos posible ¿para qué? Para poder moverse de muchas y diferentes y múltiples maneras, reclutar diferentes músculos y tener diferentes respuestas ante un mismo estímulo, y eso hará que sus mapas estén diferenciados y por lo tanto estén bien pintadas esas barreritas que hablábamos de las provincias, y encima estén picudos. Picudos quería decir que hay un montecito allí, que hay muchos grupos de neuronas que se activan para ejecutar una función motora concreta. Así que todo esto y más te hablaremos en nuestras próximas formaciones de activación muscular. Quiero que no te pierdas nada de esto y que lo tengas muy presente. ¿Sabes qué es lo que ocurrió cuando Merzenich quitó esa bendita? Pues que el mono, cada vez que quería mover algo, lo movía en bloque. Eso le ocurre mucho a guitarristas, y es una enfermedad que lo llaman distonía focal, y es que un guitarrista, sin quererlo, ha perdido la habilidad de disociar y ahora mueve en bloque 2 dedos, y para eso hay que reentrenarlo y reaprenderlo, porque si no se entra en un círculo vicioso, que cada vez que quieres hacer un movimiento lo haces en bloque, y para ello requiere que establezcas unos procesos de entrenamiento adecuados para diferenciar en el ejemplo que te daba antes del cuadrado lumbar del dorsal ancho, pues en este caso para diferenciar índice de dedo corazón. Y eso le ocurre a músicos y le ocurre a todo el mundo que ha tenido una lesión o ha tenido un proceso de inmovilización, por lo cual es clave y fundamental que sepamos utilizar ejercicios para diferenciar y que la persona no mueva en bloque la musculatura o que haga los ejercicios en masa, sino que tenemos que buscar cómo diferenciarlos, y que esa es la clave, la predicción de movimiento. Todo esto es lo que hacemos para saber nosotros individualizar y saber dónde están los mapas borrosos y los movimientos borrosos sobre los que el paciente no tiene control. Y esa es la clave. No es vamos a entrenar todo el cuerpo, no, vamos a hacer énfasis en los mapas borrosos de esa persona y verás cómo la recuperación es ¡boom!, súper rápida, y además sabrás qué ejercicios prescribirle, en vez de prescribirle un popurrí, un poquito de todo lo que tiene que ver con la zona lumbar. No, en concreto, esto y esto. Y eso nos va a hacer
mejorar la diferenciación, mejorar el reclutamiento neural de esa zona y que los mapas sean más precisos, y cuando se reúnan todos los jueces relacionados con la neuromatriz del dolor, pues su señoría decida que tú tienes una capacidad de predicción maravillosa y no tienes por qué tener dolor en la espalda. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuéntame cómo estás aplicando estos conceptos a la hora de diferenciar ejercicios y diferenciar movimientos, y te darás cuenta que tus logros son mucho más rápidos con tus pacientes, con tus alumnos o con tus deportistas. Escríbemelo aquí abajo, por favor, y escríbeme cómo puedo ayudarte un poquito más a mejorar con esa dolencia. ¡Chao, chao!